Hola amigos, ¿cómo están? Quiero dejarles un cordial saludo. Quien les habla, Gustavo Contreras, les da la bienvenida a un nuevo episodio de la serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Deseamos que Dios los bendiga, agradecerles que nos acompañen y juntos tener este tiempo de estudio de la palabra de Dios, de asuntos que son fundamentales en la comprensión de la palabra, del plan de salvación, entender mejor los escritos del apóstol Pablo a la luz del ministerio mesiánico de Jesús. Como ustedes saben, en esta ocasión estamos teniendo episodios nuevos de estudio sobre el libro de Gálatas. Cada vez que nos conectamos, pues recordamos los textos bíblicos que están relacionados. Y entre ellos, pues citemos algunos fundamentales y básicos. Uno, el que se encuentra en Salmo 78:2, que anunciaba la pronunciación de proverbios o parábolas, como les llama el maestro en el Nuevo Testamento. Leemos pues Salmo 78:2 y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Jesús aplica este pensamiento del Salmo 78 en Mateo capítulo 13, versículos 34 y 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta del Salmo 78:2, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y entre las muchas parábolas, una en la que estamos dando hincapié, creemos que es fundamental entender el papel de Jesús en el judaísmo, es aquella que tiene que ver con la piedra fundamental provista por Dios, desechada por los judíos, pero retorna como piedra de tropiezo para aquellos que son gobernantes y los fundadores o aquellos que edifican sobre el cimiento del judaísmo. Estamos diciendo con ello que el papel de Cristo es fundamental, ya profetizado en los textos de Isaías 28, Salmo 78 e Isaías 8. Tres textos que aparecen, leemos pues ahora, en 1 de Pedro capítulo 2, desde el versículo 5. Allí se nos invita a formar parte del edificio de Dios como piedras vivas o ladrillos vivos para formar un templo santo para Dios, para que more el Espíritu Santo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. Esta es la primera cita importante acerca de la piedra fundamental, la roca firme, cimiento estable, cuando dice: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Este texto se encuentra en Isaías 28, del 14 al 16. Pero luego Pedro continúa: para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, se les cumple el Salmo 78, 22, 23. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. El Salmo termina diciendo: esto viene de parte de Jehová y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Es Dios el que provee esta situación, este cuadro, de que la piedra que desechan los judíos es la cabeza fundamental del sistema. Y es maravilloso, uno se queda asombrado, pero Dios lo había provisto. Y en consecuencia ahora la piedra retorna, Isaías capítulo 8, versículos 14, 15, en el escrito de Pedro, leemos ahora, como piedra de tropiezo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y esta piedra actúa contundentemente en aquella parábola de los labradores malvados de Mateo capítulo 21. Desde el versículo 33, pero vamos a leer desde el 37, cuando después de maltratar a los siervos, que el amo envía a los labradores para que recojan los frutos, el amo decide mandar a su propio hijo, y los labradores tienen muy malos pensamientos y mala acción. Miremos entonces la situación en Mateo capítulo 21, versículo 37.
en adelante. Finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Y entonces comienza la sentencia de Jesús anticipada con un texto bíblico, el Salmo 78. El Salmo 118, más bien. Jesús dice, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Esto es el Salmo 118, 22, 23. Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. Él es el que provee esta situación, el que la está propiciando, que vuelva la piedra, que aunque sea cabeza del ángulo, es decir, desechada, viene a ser cabeza del ángulo y también piedra de tropiezo. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y entonces la sentencia contundente del Maestro. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y dado a gente que produzca los frutos de él. Pero aquí que esta sentencia le continúa una palabra de esperanza. Y amigos, esta palabra sí que todos la tenemos que contemplar. Y es la oportunidad de caer sobre esa roca para que el Señor quebrante nuestro endurecido corazón, so pena de que pase lo contrario. Miremoslo como lo expresa el versículo 44. Siguiente versículo. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Allí el orgullo es roto, quebrado, pero lo inverso, si alguien no cae sobre él, si decide no caer, la piedra cae sobre el individuo. Allí nos acordamos, esto evoca la situación de la piedra que es arrojada contra la estatua de Daniel capítulo 2, nos acordamos, y destruye absolutamente la estatua. Miremos cómo se expresa la siguiente porción del versículo. Y sobre quien ella cayere, lo pulverizará. La palabra griega, recordemos, tanto aquí en Mateo 21, 44, como en la Septuaginta, es la misma. Quiere decir que lo destruye absolutamente, lo desmenuza, traduce correctamente. Bien, y ahora miremos la promesa de la aparición del Espíritu Santo, compañero de Jesús, quien luego inspiraría a los discípulos para que escriban cuánta cosa que forma parte de los recuerdos de las enseñanzas de Jesús. El Espíritu no traería nada nuevo. Esto es un concepto muy importante. El Nuevo Testamento, los escritos de los apóstoles en particular, de ninguna manera entran en contienda, conflicto, contradicción con las enseñanzas del Maestro. Jesús habló y él dijo, yo tengo mucho más para darles. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a enseñar, tomará de lo mío y les va a enseñar, y allí los apóstoles cumplen esta profecía de Jesús, escriben, en algunos casos, cosas asombrosas, en otros hay asuntos difíciles de entender, al modo de decir de Pedro, en la segunda carta de Pedro 3, 15 y 16. Cosas difíciles de entender que los inconstantes y los ignorantes, los indoctos, tuercen para su propia perdición. En lugar de concentrarse, leer otra vez, volver a leer hasta el cansancio, hasta que entendamos qué es lo que Dios nos está diciendo a través de estos oráculos, de estos escritos, de Pablo en particular. Romanos y Gálatas son quizás la principal producción de Pablo en cuanto al desarrollo del plan de salvación, a entender el gran tema de la justificación por la fe, la justicia de Dios en base a la fe frente a la justicia en base a la ley. Pablo habla de ello en Romanos capítulo 10. No hay contradicción sino sucesión. Una cosa va primero, la otra va después. Si queremos verlo, amigos, ya entramos, primero leamos los textos. Quiero citar un versículo para probar estos dos asuntos. Romanos 10, 5, 6, las dos justicias, y un texto que aparece en Efesios, que nos va a clarificar. Pero antes, amigos, leamos Juan capítulo 16, versículo 12 al 14, la promesa de Jesús de que enviaría a su compañero.
para abundar en conocimiento, conocimiento extraído, sacado del Maestro y dado en la mente de los discípulos a quienes el Espíritu inspira. Como dice Pedro en su carta, ninguna profecía es de particular producción, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo imbuidos en la cabeza. El Espíritu llenaba sus ideas para que escriban lo que tenía que escribir para nuestra salvación. Leamos pues San Juan capítulo 16, 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Él no va a traer nuevo material y hablar de sí mismo e inventos que Él tenga en su corazón, sino que hablará todo lo que se le enseñare, lo que oyere, lo que Él aprendiere del cielo. Él viene a enseñarlo y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Y qué es lo que Él va a oír? Lo dice el siguiente versículo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Notamos, el Espíritu toma de las enseñanzas de Jesús, de todo lo que Él haya enseñado, aunque sea una idea, una sugerencia, o lo que Jesús tenía en la cabeza para enseñar, pero los discípulos no lo podían absorber. Todo ello, el Espíritu lo toma. Ya lo dice la carta de Corintios, que lo más profundo de las cosas de Dios, el Espíritu lo conoce. Él hurga hasta sacar allí y darlo a nosotros. Y esto, amigo, nos da la certeza de que ambos caminan juntos, el Maestro con el Espíritu Santo. Y ahora, hablando del Espíritu Santo, repasemos esta porción de la carta de Pedro, segunda carta, capítulo 1, versículos 20 y 21. Que ninguna parte de la Escritura, ninguna profecía es de interpretación allí antojadiza, privada, que uno saca, que a algún profeta se le ocurrió. No, no. Esta gente escribió siendo imbuidos por el Espíritu Santo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación personal, privada, hablando de los escritores, de los que producen los escritos sagrados. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, los agiógrafos se les llama también, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y así entonces creemos esto, que quienes escribieron los textos sagrados inspirados decían cosas, como dije, asombrosas. El caso del apóstol Pablo nos dirá cosas sublimes del plan de salvación que nos dan tanto gozo, tanta alegría, saber que tenemos un Dios que nos ama, un Cristo, un Maestro que murió por nosotros, cuyo sacrificio fue acepto en la presencia de Dios y cuyo plan entra en marcha cuando lo aceptamos. Es nuestra propia carne para vivir. Jesús ya lo dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, es beber todo, comer todo lo que Él tenga para darnos, y así entonces tenemos vida cada uno de nosotros. Bien, en el caso de las enseñanzas de Pablo acerca de las dos justicias que hemos señalado, recordemos que estamos en el contexto también de la piedra de tropiezo. Este será el concepto fundamental, es el hilo conductor a lo largo de estas exposiciones de las cartas del Nuevo Testamento. ¿Por qué Jesús se convierte en una piedra de diferencia, o que la diferencia del judaísmo y aún del cristianismo, si los cristianos edifican sobre una piedra que no es Cristo, como edificar sobre Pedro? Es otro gran problema que en su momento lo vamos a abordar. Siempre será Cristo, ya sea en el judaísmo o en el cristianismo, sobre el cual, la piedra sobre la cual tenemos que edificar la enseñanza de toda la Biblia, el reino de Dios que Dios quiere para nosotros, aprender las doctrinas, practicarlas. Y entonces, en este tema de las dos justicias, la justicia en base a la fe y en base a la ley, que algunos piensan que hay una contradicción, amigos, o que son opuestas. Y ustedes saben que hay cristianos evangélicos que enseñan que la justicia en base a la ley fue practicada en la dispensación anterior, en la dispensación de Moisés. Y eso no funcionó. Y ahora entonces tenemos otro plan diferente. Como que Dios, que fue quien reveló allí la ley a Moisés y a los israelitas, no funcionó, se equivocó. A ver, vamos a cambiar el plan porque no funcionó este. No se trata de eso, amigos. Al contrario, Dios no puede equivocarse. Él es tan sabio que dice las cosas y espera que el hombre comience a descubrirlas.
Como pasa con los niños que nacen y crecen y sus ojitos se abren para ver las maravillas que el mundo les trae. Ningún niño pretende ser sabio, que ya lo conoce todo. Está aprendiendo. Así, amigos, nosotros abrimos los ojos para aprender el mundo que nos trae Antiguo y Nuevo Testamento. Para ello repasemos textos que nos van a ser útiles. Es Romanos capítulo 9, versículo 30 en adelante. ¿Qué pasó con los judíos? Primeramente los gentiles, que ellos no esperaban salvación, estaban perdidos, y Dios se les revela. Los judíos que esperaban la salvación, pero con una revelación escrita, fracasaron. ¿Qué es lo que pasó? Aquí los gentiles no tienen revelación y les llegó la salvación abierta por medio de los predicadores, Pedro primeramente a Cornelio y Pablo después. Y luego, e incluso ya anticipado en el Antiguo Testamento, cuando el profeta Jonás había predicado allí en los tiempos del siglo VIII, estamos hablando de los 780 aproximadamente, en Nínive, cuando allí se predicó salvación para esa gente, o mejor destrucción, pero el rey aceptó el mensaje, se arrepintió y fue salvación para ellos, mostrando que Dios tiene también atención para con los gentiles. Bien, ya la salvación se estaba revelando al mundo, pero los judíos tenían que entender ellos primeramente para luego predicarlo, vivirlo y predicarlo. Miremos entonces los textos de Pablo en Romanos 9:30 en adelante. La relación entre gentiles y judíos y la salvación en el medio. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, tras la aprobación de Dios para ser salvos, tras la salvación, han alcanzado la justicia, han alcanzado la aprobación de Dios, es decir, la justicia que opera en base a la fe, que es por fe. La base va a ser la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, una revelación escrita, no alcanzó la justicia, el perdón, la salvación de Dios. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por reglamentos, por obras de la ley. Y en eso tropiezan con la piedra de tropiezo. No, a Dios uno no puede ir con un corazón duro, cumpliendo reglamentos. Amigos, tengamos cuidado, porque esto pasó en la época medieval y durante mucho tiempo. Que hay gente que impone a otro lo que tiene que creer. Fíjense cómo lo va a expresar San Juan capítulo 16, versículos 2 y 3. Que aquellos creen que sirven a Dios persiguiendo, presionando, imponiendo, aún matando, y creen que obtienen la bendición de Dios. No es así. Imponer por reglamentos. El Señor seduce a las almas con semejante amoroso plan de salvación para que el hombre se conmueva, se quiebre. ¿No le decía Jesús? Aquel sobre quien la piedra cayere será quebrantado. Dios quiere eso, que se quebrante el alma. Que pueda decirle al Señor, wow, esto es maravilloso. Nunca escuché semejante cosa. Yo me entrego en gratitud, Señor. Es lo que Dios quiere escuchar. No un reglamento que imponga. Miremos San Juan 16, versículos 2 y 3. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Así que, amigos, en el caso de los judíos, estamos leyendo Romanos capítulo 9, 32. Allí se nos está diciendo que ellos iban tras una ley de justicia, pero ellos no la alcanzaron, no alcanzaron la salvación. ¿Por qué? Dice el siguiente versículo, porque iban tras ella como por una ley, por obras. A ver, leemos ahí. Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, que es Cristo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Citando el texto de Isaías capítulo 8, 14 y 15. Bien, frente a un cuadro como este, los judíos, antes de tropezar, habían creado un plan para ellos y la piedra pues los denunció. Este plan es el plan que aparece en Romanos 10:3, donde están las dos justicias. La justicia de Dios en base
a la fe, creyendo en la provisión de Dios, cómo Dios quiere que sean hechas las cosas, que es creyendo en el Cristo que Él proveyó. Mientras que los judíos hacen su propio plan en base a la ley que Dios les reveló y toman los textos de la justicia en base a la ley. Textos que son válidos. No vamos a negar, amigos, nadie va a afirmar que las obras no forman parte del plan de salvación. Santiago se hace cargo, en su carta, capítulo 2, de aclarar la relación entre la fe y las obras. Pero el punto acá es que los judíos desprecian la provisión de Dios. Se quedan con este plan y se ahorcan solos, porque la piedra de tropiezo no se los va a permitir. Miremos entonces Romanos capítulo 10, versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios, que es en base a la fe, en la provisión de Dios, que es creer en el Cristo, tener fe en Jesús, y procuran establecer la suya propia, que es en base a la revelación escrita, a la ley que ellos recibieron en el monte Sinaí, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y el siguiente versículo, porque el propósito, la meta de la ley es Cristo. Porque el fin, el telos, dice la palabra en griego, que algunos usan en uno de los matices de la palabra que significa final. El final de la ley es Cristo. Y diciendo con ello que con Cristo se acabó, es el final de la ley. No, amigos. El propósito de la ley, o el propósito de Cristo no era acabar la ley, sino mostrar que la ley apuntaba hacia Él. El propósito de la ley es Cristo. Ese es el otro significado que telos tiene. Tiene los dos significados, así es, pero el contexto nos muestra que la ley apunta, lleva a Cristo. Así nos lo enseña aún Gálatas. Fijémonos, capítulo 3, versículo 24. Ese es el sentido correcto. La ley lleva a Cristo para que seamos justificados por Cristo. Y luego la ley tendrá su relación. Pero miremos allí entonces cómo la ley lleva a Cristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados, perdonados, creyendo en la provisión de Dios, que es el sacrificio de Cristo. Volvemos otra vez a Romanos, capítulo 10, leíamos el versículo 4, leamos 5 y 6. Y ahí aparecen las dos justicias y el texto, amigo, que vamos a fundamentar ahora con Efesios, texto que vamos a aprender. Y es que las dos justicias son válidas. La justicia en base a la fe, se llama justicia de Dios, es provisión de Dios. Y en base a la justicia que da la ley y la relación entre una y otra. Miremos pues, Romanos 10, 5 y 6. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Esto aparece en Levítico capítulo 18, versículo 5. Desde el versículo 2, 3, 4 se observa el contexto y es creer en los mandamientos, en la provisión que hace Dios. Cuando Dios ordena, hagan esto, y uno cree, está bien, si Dios lo ordena, hágalo. Entonces vas a obtener la bendición, la aprobación de Dios. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero el otro texto que viene a continuación, también lo escribe Moisés. Fijémonos, esto es en Deuteronomio 30. Pero la justicia que es por la fe, en base a la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo al mandamiento. Así dice el original de Deuteronomio 30. Y aquí, amigos, viene un punto que ya lo hemos comentado, pero apenas lo repasamos. Y es la crítica judía al supuesto manoseo o manipulación que Pablo hace de los textos del Antiguo Testamento a mansalva. Es decir, Pablo toma el Antiguo Testamento y con tijera corta aquí, saca allá, pega acá y así construye. No, amigos. El Espíritu Santo nunca opera de esa manera, sino que nos va a dar luz. A ver, ¿qué pasó con este escrito? Mira cómo está diciendo. Si el texto de Deuteronomio 30 dice, Dios le dice al hombre, no digas en tu corazón, ¿dónde está el mandamiento? Para que lo tengas que, si está en el cielo, lo tengo que bajar. O si está más allá del mar, lo tengo que traer. No, no digas así, porque el mandamiento está cerca de ti. Eso va a decir Deuteronomio 30. Pero aquí que Pablo toma ese pensamiento guiado por el Espíritu Santo y arroja una luz, mis amigos, muy llamativa. Y es que el Espíritu Santo quiere igualar
al mandamiento de Dios con Jesús. Ponerlos al mismo nivel. ¿Y esto qué significa? Que aquello solemne que Dios ordena, hay alguien que le equivale, que está al mismo nivel, que lo cumplió aún más, que lo ordenó, que lo proveyó, que lo reveló. Efectivamente, el Hijo de Dios, que participó en la creación, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El Hijo del Hombre que se le apareció a Josué, en Josué capítulo 5, con la espada desenvainada, ante el cual Josué adoró de rodillas. El Hijo del Hombre al que el Antiguo Testamento llama el ángel del pacto, o profeta en medio de vosotros os levantaré. Ese Hijo del Hombre, que es Jehová, así aparece en Jueces capítulo 6, en la historia de Gedeón, una historia muy apasionante del ángel de Jehová que se le aparece a Gedeón, y luego el texto nos dice que Jehová le dice, y el ángel de Jehová le dice, ¿quién está hablándole a Gedeón? Lógicamente no es Dios el Padre, a él nadie lo puede ver ni escuchar, para ello está el medio entre Dios y los hombres, el Hijo de Dios. Bien, este ser, cuando habla, el Hijo de Dios, revela acabadamente, perfectamente, la palabra de Dios y el mandamiento de Dios. Lo decimos de otra manera. Jesús es el pensamiento de Dios hecho audible. Es la palabra de Dios que salió de la boca. No llamamos a Jesús el verbo de Dios, la palabra de Dios. No lo llama así San Juan capítulo 1. Logos en griego, la palabra griega allí utilizada, significa palabra. En el principio era el logos. Y el logos era con Dios y el logos era Dios. Así traduce la Reina Valera 60. Pero amigos, otras traducciones, Biblia de las Américas, la Biblia de Jerusalén, etc., no ponen la palabra verbo. Ponen el término palabra. En el principio era la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. La palabra, amigos, cuando Dios habla, ¿sale qué cosa? Una palabra. Dios dijo, sea la luz, y fue hecha la luz. Así ocurre en la creación. Es decir, Dios habla, y cuando habla, ahí tenemos la versión de la Biblia católica de Jerusalén. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Preciosos iniciales textos del Evangelio de Juan. Amigos, dije, cuando sale la expresión, sale una palabra, eso es Jesús. No es que sale de Dios, sino que Jesús es la representación exacta del pensamiento de Dios hecho audible. La palabra de Dios. Por lo tanto, cuando Dios da un mandamiento, salió un mandamiento, equipararlo con el Cristo, es lo que hace el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Eso muestra, amigos, que Jesús está a la altura del mandato de Dios, cumplió el mandato de Dios, reveló el mandato, el alcance del mandato, Mateo 5, oíste que fue dicho tal cosa, yo te digo, y la hace más profunda, pero especialmente que Jesús fue quien promulgó el mandamiento, cuando es el que dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Son pensamientos sublimes que el apóstol Pablo nos está provocando cuando iguala al mandamiento de Deuteronomio 30, mandamiento de Jehová, con Cristo como persona, haciéndolos iguales. ¿Entiéndase, amigos? Jesús es una persona distinta del Padre y el mandamiento, algo que Dios ordena. Y el apóstol Pablo hace match, los equipara. Bien, estamos diciendo entonces que la justicia en base a la ley, en base a la fe, y entonces Pablo dice, no digas, ¿dónde está el mandamiento? ¿Cómo lo puedo bajar si está en el cielo? No digas, ¿cómo lo voy a bajar a Cristo? No digas que está más allá del mar o en el abismo, ¿cómo lo hago traer? No, el mandamiento, o Cristo, está allí al lado de tu corazón, que tan solamente tú confieses y creas. Creer de corazón que Dios lo resucitó de los muertos. Y confesar que Él es el Cristo,
Amigos, cuando uno confiesa que Jesús es Jehová, que Jesús es Dios, que Jesús es igual al Padre, esto nos enseña Filipenses capítulo 3, versículo 8, que al haber hecho Jesús semejante obra, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y como dije en otra ocasión, pongámosle kilómetros de altura de sobre los ángeles y no alcanzamos a imaginar hasta dónde Dios el Padre elevó a Jesús para que le llamen Señor. Díganle Jehová, díganle. Llámenle Señor, que esa es la expresión griega para Jehová. Porque quien gana con todo esto, exaltando a Jesús, alto, alto, mucho más alto de lo que nuestra imaginación puede concebir. Quien sale ganando es el Padre, porque el texto nos dice, para gloria de Dios el Padre. Leamos pues esa porción, amigos. Filipenses capítulo 3, versículo 7 en adelante. Miremos el texto anterior para avanzar. Filipenses capítulo 2, el capítulo anterior, los mismos versículos. Sino que Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como efecto de semejante acción de humillación y sacrificio, el Padre ahora le toca actuar. ¿Qué es lo que hace? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, es el Kyrios en griego, Jehová en el hebreo del Antiguo Testamento, para que gane ¿quién? Para gloria de Dios Padre. Nos damos cuenta, amigos, que la obra de Jesús no la podemos abarcar todavía en nuestra cabeza. Solamente que Dios nos dice, créanlo, es el regalo para ustedes, el gran maestro. Bien, dijimos entonces en Romanos 10, 5, 6, la justicia en base a la fe, la justicia en base a la ley. Ahora, en el caso de los judíos, vamos a ilustrarlo con Efesios capítulo 2, 8 al 10, ya lo miramos. Los judíos, rechazando la justicia de Dios en base a la fe, creyendo en la provisión de Dios, provisión llamada el Cristo, ellos se inclinan por esta y entonces pelean por esta, luchan para ver cómo pueden ser aceptados por Dios, al estilo de Caín, su propio método. Si Dios estableció cuál debe ser el método, que es Cristo, acuérdense de Abel, que él tuvo que ofrecer un sacrificio de sangre. Esa es la provisión de Dios. Viene desde tiempos inmemoriales. Pero Caín ofreció lo que él creyó que podía ser acepto delante de Dios. Y no le hizo caso a Dios. Si Dios dice, yo quiero este sacrificio que está acá, acéptenlo, escúchenlo, pónganlo en práctica, hagan lo que Él ordene, el Cristo. Pero el judío no quiere saber nada del Cristo. Van a establecer su propia justicia en base a la ley, cumpliendo reglamentos y aumentando reglamentos. Amigos, este fenómeno ahora se traslada en tiempos modernos ¿a dónde? Al catolicismo. Es el mismo fenómeno. Cuando se rechaza al Cristo y en lugar de ello se van a poner nuevos preceptos, mandamientos, intercesores, llámense vírgenes, santos, poderes humanos como el ego te absolvo del cura, etc. Olvidamos la provisión de Dios y establecemos la nuestra propia para recibir condenación. Debemos ser muy cuidadosos porque la piedra de tropiezo no se va a dejar demorar en actuar y lo hará a través de los predicadores del Espíritu Santo, que inspirará toda suerte de recurso para que los seres humanos abramos los ojos a la luz de la palabra. Miren, amigos, cómo estas dos cosas están relacionadas e incluso juntas como Dios quiere que estén, como fue el plan de Dios. En Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, van a aparecer estas dos justicias. Y ahí las veremos más claramente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esta es la justicia en base a la fe, en la provisión de Dios
que Él nos da del Cristo, ya revelado desde Adán en adelante, cuando hubo que sacrificar un animal para despellejarlo, desollarlo, quitarle la piel y vestirlos con túnica de pieles. Luego aparece más claramente con Abel, que sacrifica animales para ofrenda de Dios, en contraste con Caín, que él no ofrece animal. Bien, amigos, esta justicia es una gracia, un regalo de parte de Dios que opera, que se hace efectiva, cuando creemos, por medio de la fe. Miren cómo sigue. No por obras, para que nadie se gloríe. Así que aquí no entra una salvación por obras. Alguien diría, bueno, entonces no entra la justicia en base a la ley. Y hasta ahí algunos se quedan. Sí, está. Es solamente por fe, no por ley. Si Dios no quiere los reglamentos. Ya vimos el fracaso de los judíos. Por lo tanto, la ley, los reglamentos, las obras de la ley, ya está acabado, está terminado. Nos quedamos con la provisión de Dios. Indoctos que tuercen la Biblia merecen condenación. Porque el siguiente versículo, amigos, lo aclara. Leamos Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fijémonos el contraste entre el versículo 9 y 10, ponemos ambos versículos juntos. El texto 9 nos dice, no por obras. Y luego el 10 dice, sí por obras. Y en el medio aparece la justicia en base a la fe. Cuando dice, leemos otra vez, no por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 9. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, hechos de nuevo, con un corazón de carne, habiendo muerto el viejo hombre. Quedamos libres de la ley cuando esa atadura de el hombre espiritual con el hombre carnal, unidos juntos. Este tiene que morir. Y en el bautismo allí, imitando la sepultura de Cristo que fue metido allí en su sepulcro, así el creyente, por medio del cuerpo muerto de Jesús, también se sepulta en las aguas bautismales. Y así como Jesús salió de la tumba, salimos nosotros del agua, cuestiones de segundos. Salimos rehechos, nuevos y ahora casados con el Señor, para ser un espíritu con Él. No como éramos antes una carne con el pecado. Y ahora atados a Jesús, a la ley de Jesús. El texto nos dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y ahí entonces entendemos la relación de las dos justicias. La justicia que es por la fe dice, no digas, ¿dónde está el mandamiento? ¿Dónde está el Cristo? A ver, no, está cerca de tu corazón. Son esas dos expresiones. Con tu corazón cree que Dios lo resucitó de los muertos y con tu boca confiesa. Él es el Kyrios, es el Señor. Di esas cosas, siéntelo, vívelo, vibra con eso y serás salvo. Amigos, cuando somos hechos, rehechos, creados en Cristo Jesús, una hechura nueva, ¿para qué fuimos? ¿Para estar inactivos? ¿Para pelear contra la ley? De ninguna manera, el texto lo está diciendo. Somos creados en Cristo Jesús para cumplir la justicia en base a la ley. Leamos el texto. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Hasta allí entra la justicia en base a la fe. Entramos a la justicia en base a la ley. Para buenas obras y aún más. Obras que Dios preparó de antemano, ya estaban preparadas, servidas. Dios esperando que el hombre nazca de nuevo y revele con su nuevo nacimiento la obediencia a Dios. Y allí se entiende lo que el apóstol Santiago dice en el capítulo 2. Leemos en Santiago, capítulo 2, y curiosamente ambos apóstoles, Santiago como Pablo, toman el mismo ejemplo que es Abraham. Capítulo 2, versículo 20 en adelante, nos dice, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? No fue justificado por las obras Abraham
nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó, se hizo preciosa, habiendo obras de por medio que revelan la naturaleza de esa fe? De otro modo sería presunción, una fe inactiva, muerta, que se pregona que es buena fe y sin embargo es árbol estéril. No tiene fruto, no tiene obras que revelen tanta pretensión. Leemos todavía. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado además amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Notamos allí la armonía. Es la justicia en base a la fe, creer en la provisión de Dios, abrazarla, y cuando somos hechos nuevas personas, circuncidado el corazón, quitado el prepucio pecaminoso del alma, allí Dios nos dice, para que me améis. Así lo dice Deuteronomio capítulo 36. Para que me améis y cumpláis los mandamientos, y entonces la justicia por la ley. Cumplan lo que la ley exige. Pero este es el camino. Primeramente, la circuncisión del alma. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Y amar a Jehová, nos lo va a decir el versículo 16, es obedecer. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Notamos, amigos, ¿por qué se rechaza la obediencia? Aquí estamos señalando los dos aspectos fundamentales. La fe, las obras. La gracia, la ley. ¿Alguien dijo que hay contradicción? ¿Cuántas veces hemos citado San Juan 1:17? Y la errónea traducción de nuestra querida Reina Valera 60, al poner allí una conjunción adversativa, el pero, que el griego no está. Pero leemos en otras traducciones más correctamente y se entiende mejor la relación entre Moisés y Jesús. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Ese pero adversativo, amigos, no está en el griego original. Ahí tenemos que omitirlo. Lo leo otra vez. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. La gracia y la verdad de esa ley vinieron por medio de Jesucristo. Efectivamente, Jesús lo demostró en Mateo capítulo 5, cuando Él exaltó la ley. Miremos acá la traducción, la tenemos allí casi al pie de la pantalla, 1:17 de la Biblia de Jerusalén. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Bien, amigos, ustedes dirán, mire, predicador, usted se pasó con los argumentos y que nos quedamos sin Gálatas. Amigos, Gálatas es una pasión, pero sin embargo es tan importante para todos los amigos que nos van siguiendo, que están escuchando. Este servidor quizás se excede en explicar, porque anhelo de corazón que se graben los versículos, que entendamos claramente la relación entre la gracia y la ley. Algún televidente hace un tiempo me llamó diciendo que le traía grato recuerdo de lo que su padre le había enseñado acerca de la obediencia y se sintió cómodo. Lógicamente, amigos, algunos pueden sentirse cómodos, otros incómodos. El propósito es que lo que se expone aquí sea muy claro y sobre todo que así amemos al Señor aunque nos molesten los mandamientos. Ya lo dice el mismo Señor, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y en la carta de Juan, no son gravosos sus mandamientos. Pero para quien desarrolló una idea errónea de luchar contra los mandamientos, esto se llama antinomianismo. Hay esperanza y es que logre mirar cómo el Señor ama a la raza humana, cómo nos ama a cada uno de los que estamos aquí. Pero Él desea que veamos ambas cosas. La gracia provista, la justicia de Dios provista por Dios. Es Jesús y el Maestro enseñando, viviendo, cumpliendo
poniéndose a la altura de la ley, y pudo triunfar vistiendo carne humana con nuestras debilidades, y a la vez exaltando la ley de Dios en las enseñanzas que Él trajo, y ahora mucho más con el Espíritu Santo, su compañero, inspirando a los amigos para escribir. Vamos pues ahora a mirar a Gálatas. Los minutos, y así seguramente en las siguientes emisiones, Dios mediante, avanzaremos con Gálatas, pero que estos minutos largos introductorios sirvan para afirmar nuestra confianza en el Nuevo Testamento, en el plan de salvación y la relación entre la gracia y la ley, de modo que nos sea fácil poder entender el resto del plan de salvación. Leemos pues entonces Gálatas capítulo 1, desde el versículo 11 en adelante. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Como ya recordamos, esto comentamos, fue su experiencia vivida allí a partir de la revelación de Jesús camino a Damasco. Esa experiencia, Lucas, en Hechos de los Apóstoles, nos lo cuenta 3 veces. Hechos capítulo 9, capítulo 22 y capítulo 26, con algunos matices que se van agregando allí, pero es la misma historia. Y allí es que Pablo tuvo esa experiencia tan sorpresiva para él, a la vez tan contundente, que puede afirmar, como lo afirma en Filipenses 3, con tal de ganar a Cristo tengo todo por pérdida, lo tengo por basura, todo aquello en lo que yo tanto había creído y construido, no lo quiero ahora. Quiero ganar a Cristo. Ahora se le abrió un mundo para él. Y es, amigos, deseamos lo mismo para todos nosotros. Que al conocer a Jesús se nos abre un mundo. Un ser humano que vivió entre nosotros, pero en su cuerpo habitaba toda la plenitud de la deidad, como nos lo cuenta Colosenses 2:9. Y si Él, comiendo con nosotros, caminando entre nosotros, cuando los discípulos allí asustados porque la barca se hundía y él dormía, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Se nos hunde la barca. Y Jesús que le dice, hombres de poca fe, ¿por qué están así? ¿Por qué gritan? Si estaba el Cristo allí. ¿Para qué, amigos? Para que cuando tengamos a Jesús con nosotros y en nosotros, tengamos paz, aunque bramen las aguas, los ríos y las situaciones nos sepulten. Y decimos, Dios, me hundo. Hijo, yo estoy acá, ¿qué pasa? ¿Ya perdiste tu fe? ¿Se acuerdan? Bien, estas son las lecciones que aprendemos de los evangelios. Los discípulos fueron tan humanos, tan débiles como somos nosotros. Pero el Cristo se mantuvo recto, firme, sabía lo que hacía. Y él confiaba en que su hora debía llegar 3 años y medio más tarde, desde su bautismo. Por lo tanto, no tenía nada que temer. Mientras él fuera obediente a Dios, cumpliendo todos los mandatos. No había fuerza enemiga que lo podía destruir hasta llegar a su meta, la cruz del Calvario. Por lo tanto, si él tenía clara su misión, Dios nos pide lo mismo. Hijo, ten claro tu propósito. Yo tengo un plan para ti. Yo quiero formar un grupo descendientes de Abraham, de aquella raza que formé desde Abraham en adelante. Ese grupo finalmente será llamado los 144.000 y enfrentarán todo el rugir del planeta contra ellos porque se mantienen incólumes ante la obediencia de los mandamientos de Dios. Así lo expresa Apocalipsis capítulo 12-17, 14-12, textos que no vamos a leer para adentrarnos, continuar con Gálatas. Seguimos leyendo entonces de Gálatas capítulo 1, habíamos leído versículo 12, continuamos con el 13 en adelante. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Invito, amigos, a que refresquemos estas experiencias porque quizás esta es la parte también neurálgica de la carta a los Gálatas. Y es que la justificación por la fe que él va a enseñar
Él la vivió primeramente y así la puede contar como testimonio personal. La justificación por la fe es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por él lo que él no puede por sí mismo. Una definición. Efectivamente, la gloria del hombre que tiene que ser humillada. A Pablo lo voltearon del caballo, decimos a veces, ¿no? A veces algunos de nosotros nos tienen que voltear del orgullo que traemos, la petulancia, la soberbia, hasta que alguna situación nos tira abajo y ahí nos damos cuenta, Dios, ayúdame, para que aparezcamos mansitos, decimos, ¿no? No es que Dios nos quiere humillar, somos nosotros que se nos fue la mano y nos tienen que dar una bofetada para que caigamos del caballo. Le pasó a Saulo. Pero miren, antes de que venga la bofetada, la experiencia que él traía, como nos lo cuenta allí en el libro de Hechos. Recuerden que son 3 los testimonios que tenemos de la conversión de Pablo. Hechos capítulo 9, capítulo 22 y aún el capítulo 26. En el capítulo 26 leemos desde el versículo 9, cuando él cuenta su testimonio ante el rey Agripa, rey judío, y el gobernador Festo. Y había acusadores allí, estaba Tértulo con el Sanedrín judío para acusar, y aún el espíritu de matarlo quería deshacerse de ese hombre. Y Pablo entonces tiene el privilegio de poder expresarse y cuenta su testimonio. Miremos. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Acordémonos, amigos, el texto que hemos leído antes de San Juan 16, 2, 3, cuando dice, os expulsarán de las sinagogas y aún os matarán pensando que rinden servicio a Dios. ¿Se acuerdan? Y que luego decía, y esto lo harán porque no conocen al Padre ni a mí. San Juan 16, 2, 3. Ahí tenemos el texto. Y al final, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y es la experiencia de Pablo. Por eso es que él tira por la borda, lo tiene como basura, todo aquello en el cual había confiado, porque creía que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Pero miremos ahora entonces, retomamos el momento de la experiencia anterior a la bofetada, a la revelación de Jesús camino a Damasco. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataban, yo daba mi voto, aprobando, apoyando, sigan adelante, que se extermine esa secta. Siguiente versículo. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes desde Jerusalén. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar patadas contra la punta o una punta. Amigos, así ya miraremos en la siguiente emisión cómo continúa esta preciosa historia, cuando Jesús mismo se le revela, yo soy Jesús a quien tú persigues. Que así también se nos revele a cada uno de nosotros quién es el Cristo, cómo nosotros nos estamos comportando, cómo llevamos una vida que a veces puede desagradar a Dios, ofenderle con nuestra comisión de pecados, nuestra manera de actuar. Y que Dios nos diga, hijo, ¿por qué me haces esto? ¿Qué te hice yo? ¿Quién eres tú? Y que el Señor se nos revele. Amigos, ese es el propósito también de esta serie, Descubriendo al Mesías de las Profecías. Deseamos que Dios nos bendiga y nos miraremos en la siguiente emisión. Hasta entonces.